Este está en mi top 1. Esta es la mejor película dominicana de la historia. Que yo le tengo un par de critiquitas a la película, sí. Sí, pues. Tíralas, ¿cuáles son? No, bueno, que el final fue como apurado. Hola, ¿qué tal? Esto es a 1.8. Hablamos de cine. Mi nombre es Fauris Martínez y hoy toca hablar de una película dominicana que para mí ha sido de las mejores de la historia del cine dominicano y que ha roto esquemas en lo que es posible hacer con poco presupuesto y lo que se puede lograr con eso, alcanzando la cima, llegando muy alto a partir de ideas muy creativas. La película es La Bachata de Biónico, una historia que es bien dinámica, se mueve para arriba y para abajo, es súper divertida y también tiene momentos con una muy fuerte emoción. Para hablar de esto, tengo a una persona que sabe criticar y entender el cine y me encanta tenerlo porque siempre es contundente y preciso con lo que dice. Ángel Peña. Gracias, Fabricio, otra vez por invitarme. Esta película me alegra muchísimo de poder hablar de ella porque me encantó. La vi en el cine 2 veces porque merece la pena. La segunda vez que la vi me gustó mucho más porque había cosas que no me di cuenta la primera vez que la vi. Y es fantástica, dirigida por Joel Morales, una historia de Biónico, que este es un hombre que tiene una adicción fuerte a las sustancias. Pero cuando su enamorada, su novia, llamada La Flaca, ella está en un programa para dejar la droga y ella, después de estar un tiempo apartada, le dice, mira, salgo en una semana. Una semana, ok, está bien. Y Biónico, en este poco tiempo que le da a ella, decide mejorar su vida. Quiere dejar la adicción, quiere conseguir una casa, quiere llevarle a un resort, quiere conseguir un anillo para pedirle matrimonio. Quiere hacer muchas cosas desde un punto muy difícil, tanto a nivel social como psicológico y económico que tiene este personaje. Que, junto con su amigo Calvita, emprenden una aventura bien divertida en busca de lograr cada una de esas cosas. La casa, el resort, el anillo. Y es una cura, es súper divertida, pero además de la diversión, tiene elementos cinematográficos muy interesantes que hay que conversar. No, claro, es que lo primero que uno nota en La Bachata de Biónico es que, bueno, es el formato en que construyen la película, que es un falso documental, ¿no? Así es, Que falso documental. ya comenzando por ahí, ya tiene un ángulo interesante, ¿no? Así es, el falso documental es, así mismo como dice el nombre, se explica por sí solo, es una película de ficción con un guión que fue creado por una persona, pero que se graba como si fuera un documental. Dígase que se simula como que esto está pasando en realidad, como que es una historia real, aunque no lo sea. Y esto, al asumir un formato documental, hace que sea mucho más económico porque no tienes que preocuparte por iluminación no, que la cámara tiene que estar siempre fija o tiene que tener una grúa. Se puede ser más Hay orgánico. elementos estéticos que obviamente que al ser falso documental se le permiten elementos de error, etcétera, y ese tipo de dinámica, ese tipo de estética entra directamente dentro de la película. Entonces, eso ya de por sí ya lo hace interesante. Y algo que hay que hacer notar es que ha habido como un pequeño, no sé, como un pequeño virus en Latinoamérica, y también particularmente en República Dominicana, que es el neorrealismo, ¿no? Que estéticamente es la manera de cómo se filman las películas, que posiblemente sean San Ángel, etcétera. Y algo que en el pasado el neorrealismo era como una estética de carácter más radical o revolucionario, como quieras llamarlo, ya por su sobreuso, su sobreexposición, se ha vuelto más o menos la base y se ha vuelto aburrido y predecible. Genérico, así es. Ese neorrealismo que es ese estilo de buscar un cine parecido a lo real, así con movimientos de cámara handheld, que de repente hago una secuencia de un sueño para mostrar el estado mental del personaje, que me baso siempre en buscar una iluminación natural y buscar que sea todo lo más natural posible. Se volvió un estándar muy predecible en el cine independiente porque es barato. No solo en el cine independiente, pero particularmente en el cine latinoamericano, en el cine dominicano también, porque sí te da la ilusión de más o menos de un autor, un artista detrás de la cámara, pero sin embargo ya ese tipo de estética se vuelve predecible, y lo que en los 50, en los 60 y en los 70 era como una visión radical de cómo romper las estructuras estéticas y un poquito el lenguaje visual estético del cine, ahorita se vuelve eso mismo, como un estándar dentro del mismo, y se vuelve exactamente eso, predecible. En La Bachata de Biónico, al utilizar
la idea del falso documental abre un poquito esas puertas dentro de ese cansancio que uno tiene dentro de esa estética del neorrealismo. Utiliza el neorrealismo pero con una función propia, ¿no? Entonces abre un poquito ese espacio dentro del neorrealismo en el cine independiente dominicano o latinoamericano. Y entonces eso ya de por sí, ya ese primer comienzo con el uso de estructural del falso documental ya lo hace interesante. Y no solo eso, que obviamente, no solo, aunque se utilizan estos elementos del falso documental, también hay elementos durante la película que son visualmente muy dinámicos, ¿no? O sea, como cuando introducen al principio cuánto cuesta cada droga, etcétera, etcétera. Y hay también escenas que sí que agarran un poquito más de cine independiente francés, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Calvita, que es el mejor amigo de Biónico, que es un personaje súper divertido. Interpretado por el Napo, por el Napo, fantástico. fantástico, que es inmortal, que le pegan un tiro y no le pasa nada. Pero hay un par de escenas que son en blanco y negro, él como haciendo como una pequeña narración de lo que está pasando. Y eso más o menos lo sacan, sí. Algo que a mí me pareció mucho es la película Leen de Matthew Kasovitz, que hay momentos de ese blanco y negro que se utilizan así como más estáticos. Pero dentro de este espacio se utilizan eso, varios elementos dinámicos dentro de la puesta del cine para crear una visión de este personaje, el Biónico, que es un personaje que en República Dominicana, si uno ha vivido en la ciudad o cercano o tangente de un barrio, uno lo conoce. Es un personaje que es casi un arquetipo dentro de la sociedad dominicana. O sea, yo cuando solía vivir en el Malecón, yo tenía a alguien que era igualito al Biónico, ahí igualito de cómo se vestía, la camisa siempre abierta, igual de flaquito, es un tipo de personaje. Y Biónico también que algo que trata muy bien la película es que claro está que, bueno, son crónicas de un lumpen, ¿no? De una figura que se encuentra afuera, vamos a suponer, del sistema económico industrial del país y cómo él sobrevive de una u otra manera. Y son cosas que uno ve del día a día, como vender las flores, limpiar un bote de basura aquí, claro, enfrente del bar de stripper, etcétera, etcétera. Pero siempre se mantiene, obviamente siempre es en caída, ¿no? Ninguna de las cosas que hace el Biónico uno dice, ah, no, qué chévere, no, qué divertido, yo quisiera hacer eso, yo quisiera hacer lo que hace el Biónico. Siempre va en caída, pero también no se cae solo en la tragedia, ¿no? Que hay películas que tratan, por ejemplo, sobre adicción o sobre drogadicción particularmente, que por ejemplo como Requiem for a Dream, que todo es caída, todo es malo y todo es miserable. Obviamente lo hacen porque algo bueno le tienen que sacar a eso, si no, no lo hicieran. Y la dirección, tanto la dirección como la estructura de la película, al menos te muestran que, bueno, sí, obviamente uno a distancia no dice, yo no quiero estar bajo un puente metiéndome piedras, obviamente no. Pero entre ese mundo que ellos se encuentran, este mundo lumpen donde ellos se encuentran, hay un nivel de amistad, de felicidad, de agrado, de risa, que todo esto es compartido a través de un sistema de tanto de miseria como felicidad. No, bueno, mira, que te voy a vender esto, son 200 pesos, cada cosita que uno dice, pero 200 pesos no es nada. Todo esto que se trabaja a través de la miseria también trae mucha diversión de lo que es ese personaje. Entonces es muy dinámica. No, quería decirte que, viendo esa observación que haces, en un momento de la película, la segunda vez que la vi, yo pensé, creo que si esta película lo hubiera hecho un francés o un español, hubiera sido una tragedia mucho más lúgubre. Uh-huh. Dígase que hay cosas que para mí es parte de la dominicanidad, que uno se ríe aunque sean muy trágicas. Uh-huh. Dígase, una película en la que el personaje principal es adicto a las drogas, trata de dejarlo, pero sufre un síndrome de abstinencia muy fuerte, él trata de conseguir dinero, no puede, él roba, junto con su amigo, se roban un cargamento, un kilo de droga, que después lo estafan y la pierde, y le pasan cosas, una peor que la otra, y uno está la película entera riéndose, claro, porque se le encuentra ese humor, esa felicidad en la miseria. Todo lo trabaja con mucha comedia, y eso es algo interesante, porque obviamente no significa, no es que no estamos burlando de los personajes, sino que los personajes en sí son tan alegres de una manera u otra y tan dinámicos en su miseria, que obviamente lo único que uno puede hacer es reírse en ese momento. Y este problema de la repetición, durante toda la película el único que quiere dejar las drogas y no pasan 3 minutos de la película y vuelve a la droga, ¿no? Entonces obviamente, como dices tú, en cualquier otra película es algo trágico. Le pusieron el violín. Sí, ponen un violín, claro. y todo. No, aquí te lo ponen como que mira cómo se volvió a caer el hombre. O sea, es una película que trabaja mucho con comedia, tanto comedia de errores como comedia física también. Siempre se están cayendo y siempre le están pegando a alguien. O sea,
es más o menos como si los tres chiflados todos fueran cocainómanos o algo así, porque trata también mucho con esa la fisicalidad de la comedia, tanto con el Calvita, que es un personaje que, o sea, él solo se mueve y uno te da risa, porque como está diseñado el hombre, eh, hasta la interacción con Andrés, no puedo terminar el nombre del personaje, porque, pero que sí, que es un hombre por ejemplo, este personaje que sí, que el biónico le robó la novia que era la flaca, Ajá, la y flaca. cada vez que lo ve lo quiere matar y le quiere entrar a golpes, o sea, y como hasta se entran a golpes, es divertido, no es una violencia caricaturesca casi. Y obviamente eso no significa que estos personajes no existan en la realidad, claro que existen, los vemos todos los días, pero entiende muy bien como esa misma dinámica de cómo también ellos pueden sobrevivir dentro de esta miseria. No, pues es que se tienen que reír. Y hay momentos que a pesar de este dinamismo que es casi amateur de cómo se filma la película, hay momentos que son estéticamente también bastante interesantes. Hay un momento que uno de los personajes, no quiero dar mucho de la película, porque la verdad es una película que se tiene que ver, uno de los personajes se muere, que es un amigo de Biónico, y hay un momento que como que todos están prendiendo la pipa del crack, Ah, y sí, sí, parece sí. como si fuera un velorio, casi. No, entonces, a pesar de la intención de que fuera así más amateur, más documental, también el director Morales tiene un buen ojo para ver estos elementos estéticos de una manera concreta, ¿no? Entonces eso también es importante, una película importante en ese aspecto. Hay una escena importantísima en la película, al principio y al final, que explica como que el arco narrativo. Al principio nos acordamos que en la película Biónico dice, ah, no, yo puedo hacer todo menos robar, yo estoy para mi Ujú. trabajo, para poder conseguirme la flaca y poner una casa. Él dice eso, muy importante, pero al final de la película, luego de que pasa algo trágico, algo, el clímax de la película, el punto de giro principal, vemos que él sí decide robar. Vemos como que después de un proceso muy grande, él hace este último acto en contra de su único principio, que era el único principio que tenía como su única línea moral era no robar. Al final él la cruza como en forma de tratar de rehacer o de retos, bueno, como para cumplir con algo que ya no se Con una puede. promesa que no puede Una cumplir. promesa, exactamente, ese es el término. Ahí yo entendí como que el mensaje de la película, el personaje va de mal a peor y al final traiciona su único principio, pero lo hace por amor. Lo hace por amor y se sugiere algo al final de la película. No, Hay bueno, gente hay un que dice, carácter cíclico, ¿no? sí, Hay un carácter exacto, cíclico. El principio de la película es el cayéndose, ¿no? es el Y al final hay cayéndose. otro tipo de caída y también Exacto. esta caída es tanto metafórica como física y simbólica que ocurre durante toda la película, ¿no? Claro, y al Entonces, final él sale por la puerta que es iluminada, que ujú, también te da un subtexto de que mira, puede ser que puede sea ser que cíclico. cambie, puede ser que no cambie, pero sí tiene un carácter un poquito cíclico la Claro, película. Pero la película al principio no, por eso hay que verla dos yo voy a dejar las veces. drogas, y al final no, yo dejo las drogas otra vez, pero lo que nos ha mostrado la película es que esto obviamente es un ciclo que se repite una y otra vez, de esta misma caída que ocurre, es una caída que quizás no hay un fondo, ¿no? O sea, sí, quizás un fondo emocional, pero esto se repite y se repite una y otra vez. Y eso también, bueno, eso también viene de tradiciones de ese tipo de películas. O sea, no es muy disimilar la bachata biónico que Trainspotting. Ah, claro, No es claro, muy disimilar, o claro. sea, tienen muchos elementos que se comparten, hasta de la comedia que se utiliza en relación a este tema de las drogas. Y películas como de Harmony Korine, como Beach Bone. Entonces sí, todavía mantiene, claro está, o sea, la película no puede romper todos los estándares, mantiene ciertos tropos de ese tipo de película, de ese tipo de interacción, que sí permanecen en otro tipo de películas. Eso de que, mira, al principio se mete droga y después tiene que robarse unas drogas y después como que algo malo pasa al final. Eso pasa en Boogie Nights, eso pasa en Trainspotting. Mantiene esos tropos, sin embargo, no le roban tanto. No es que yo no diría, no, es que se los robó, no es que fue Que un acto de Babylon, vagancia. ¿qué? Que también es el qué, No, pero no, que es un acto de no. vagancia, no, sino que está bien, que eso es parte vamos a suponer, de ese tipo de película de género. Este género es el género del drogainómano. No, entonces mantiene eso y sin embargo tiene muchas escenas bastante interesantes, incluso de lo que estamos discutiendo durante el comercial. Hay una escena más de carácter psicotrópico, ¿no?
Que bueno, que uno pudiera decir, bueno, eso es como una escena de sueño. Sí, un poco, sin embargo, es tan dinámica y es tan divertida dentro del mundo que a ti se te olvida que cae en el cliché, ¿no? Y también es eso, también es un estudio como antropológico de todo el tipo de drogas que la gente se mete. No, porque eso es lo que están ahí al final era una flor que es una campanita y eso es famosamente como un psicotrópico, como muy viejo así de cultura de tabú, etcétera, Así es, etcétera. así es. Entonces sí, entonces porque ahí el biónico se mete todo lo que sea polvo e ingestible se lo mete el biónico. Bueno, Entonces hay una interesante. escena incluso en la cual ellos toman las heces de un caballo y se las fuman y están de que, wow, esto sabe, Ah, está wow, buenísimo. wow. Está Así que buenísimo. sí, la película pasa por cada tipo vamos a decir, de De todos creencia o de estupefaciente, estupefacientes, sí, exacto, de sí. cultura, así de consumo de sustancias. Mm. Y es un estudio antropológico, como dices, muy interesante, que ha registrado en el cine, en esta película. Sí, no, y volviendo un poquito también al personaje, porque los personajes también como secundarios son muy dinámicos también, porque Biónico sí, claro que es dinámico, pero es el central. Pero, o sea, Calvita se la comió. Increíble, o sea, ese es un hombre que, como dije anteriormente, parece como de caricatura, que tú sabes, le pegas en la cabeza y no le pasa nada. Bueno, hay un momento que le pegan un tiro en la película y no es que, bueno, ¿qué pasó? Está en el hospital, no, a los 2 segundos está como haciendo, como si, Jugando a softball, sí, está haciendo tranquilito. como señales como que está jugando softball y nunca al hospital y nunca le revisan, o sea, es como un personaje de caricatura total. Y todo esto, el ingeniero, Andrés, No, mira, hasta la misma flaca, o sea, son personajes que se encuentran muy bien posicionados dentro del género de la comedia, como caricaturesca, y al mismo tiempo nos refleja una realidad de drogadicción, de miseria, pero están de una manera las dos entrelazadas entre las dos. Y entonces eso lo hace de la película nuevamente un carácter muy dinámico. Que yo le tengo un par de critiquitas a la película, sí. Sí, pues. tíralas, ¿cuáles No, son? no, bueno, que el final fue como apurado. Sí, eso también dije yo cuando la vi la El primera final fue vez. Dije que apurado sí, sí. porque ya no, yo entiendo que la caída es toda la película. No, pero este momento como el más violento, el más impactante, se sintió un poquito apresurado. Que bueno, que quizás a Tay le llegó el dinero, no sé. Puede ser, pero sí se sintió un poquito como que se rompió un poquito la narrativa de cómo iba. Y eso puede ser efectivo, puede ser negativo. Y en este caso se sintió que sí, como que quizás un poquito más de desarrollo a ese final, a ese personaje de la flaca, quizás hubiera sido un poco más efectivo. Pero es una Sí, crítica menor en relación a lo que la película fue en su conjunto. O sea, si uno hay que hacer una crítica así constructiva de eso, es que quizás sí le faltó un poquito más de punch en el final. Pero a pesar de eso, la película en su totalidad es algo que se tiene que celebrar dentro del cine dominicano. claro que sí, claro que sí. Para mí, esta está en mi top 1. Esta es la mejor película dominicana de la historia. Porque logra todo lo que debe ser una película dominicana, lo tiene. Tiene humor, tiene drama, tiene emoción. Y es autóctona, Es ¿no? autóctona. Se ve la dominicanidad. La sientes Por por todos tus lados. venas cuando ves la película. Y si hay, el final es un tema interesante porque yo sentí como que faltaba algo. Incluso la película se queda en el capítulo 4, Ujú. que debería ser. O 3 o 5. Exactamente, exactamente. O si tú quieres el sistema asiático japonés de Kisho Tenketsu, se quedó en el tercer paso. Ujú. El final fue el último paso, claro que sí, el final que se dio, que es esa parte del robo, pero debió ser un capítulo completo, dígase, un poco Sí, más de extensión. sí, porque fue que muy se- rápido, ¿no? O sea, fue lo del robo, fue muy rápido. Claro, Lo de lo si que fuera, ella fue muy si fuera una rápido. película de Marvel, aquí tocaría, ese robo hubiera sido un set piece, que la preparación, que los nervios, que la ejecución, algo así, como Sí, ese fuera el quizás es momento algo, clave. y quizás es una crítica de carácter un poquito superficial, quizás la intención del director era una distinta, pero al menos Claro, como se también. entiende a un poquito a distancia, cuando yo la vi, es que sí que le faltó un poquito más de empuje al final en ese tercer acto. Bueno, Pero de verdad que es una crítica menor. no, claro, si hubiera sido No es que Gaspar digo, Noé o Fassbender, que se lo hubiera hecho así. sangre por todos lados, Claro. pero... Se le va un brazo. O quizás, Claro. como dices tú, el set piece del robo hubiera sido un poquito más set piece, hubiera comenzado desde 2 cuadras antes, ¿no? O sea, hubiera sido más filmado, o sea, eso fue como pim, pim, fue muy rápido Y todo. sabes que hay algo con ese Entonces se set quedó piece. como guindando un poquito, ¿no? Para mí. al Mira, final. hay algo también con con esa parte del final, de que
En esa escena del final, vemos que Biónico coge un peñón, entra a una joyería, rompe la estantería con el cristal, con los diamantes, y toma uno de los anillos. Calvita lo ayuda y cierra el local, cierra con la puerta de metal. ¡Wow! Exacto. Bueno, pero está bien. Eso abre varias teorías de conspiración en cuanto al final, que quizás son teorías porque llevan una respuesta, o quizás fueron hechas así como por tema de presupuesto, pero quizás fue hecho con un significado de que, mira, sí, ese es el fin. Claro, pero sí, si seguimos pensando, o sea, ya entrar mucho en eso es como la gente que le gusta las películas de Christopher Nolan, estamos buscando donde no hay, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí. O sea, lo que pasó, ¿cómo salieron? Salieron, son magos, son caricaturas exacto. Al final del día. Claro, o sea, pero eso no es algo que salieron porque salieron y listo. No, claro, ¿Cómo a Calvita le pegan un tiro en el brazo y está liso, está bien al día siguiente? Es una caricatura y eso entra dentro de ese mundo de la comedia. Quizás sí se hubiera podido desarrollar un poquito más, pero esa demanda es mínima y es algo que eso, la idea del anillo, o sea, todo eso pertenecía a la estructura narrativa que están utilizando. Exacto. El Biónico tenía un anillo alrededor del cuello de plástico todo el tiempo, se lo presenta a la flaca cuando están más chamos, para cuando se vayan a casar, etcétera, etcétera. O sea, la idea del anillo como un leitmotiv dentro de toda la película, claro que fue interesante y fue concreto y se hizo bien. Lo único es que quizás un poquito más de peso al final, pero como dije anteriormente, o sea, esta es una película que tiene que ser celebrada por todas las razones que se dijeron anteriormente. Estructuralmente, estéticamente, la idea que la comedia no solo tiene que ser una comedia ligera, ¿no? Para que sea efectiva como película, que hay voces de autor de una República Dominicana que pueden trabajar la comedia de una manera distinta. Todo esto son elementos muy importantes que no solo impulsan el cine dominicano, sino que finalmente quizás puedan de vez en cuando salir del gueto de comedias ligeras y de películas religiosas y de avispas que en verdad son abejas. O sea, esto es algo que abre el sistema de producción del cine dominicano y ojalá se vean más películas como La Bachata de Biónico, y es gracias a películas como La Bachata de Biónico que posiblemente se abra una nueva visión del cine dominicano. Debería. Yo siento que más gente tiene que ir a ver la película La Bachata de Biónico porque es así de buena. Si usted está viendo esto, escuchándolo, vaya al cine a ver esa película, La Bachata de Biónico, antes de que la quiten, porque eso lo quitan rápido también. Exacto, es una película independiente con actores que no son de mucho renombre. Dígase que todos son actores como que son nuevos talentos, vamos a decirle así, aunque no son nuevos ninguno. No. Pero en comparación con los usuales como Raymond y Miguel, que Fausto Mata, que Fran Peroso, son relativamente menos conocidos. Así que hay que apoyar el buen cine dominicano. Algo con La Bachata de Biónico que me encantó, el recurso del falso documental, que siento que viene siendo una tendencia. Dígase que hay películas que han aprovechado mucho este género para contar una gran historia. Recuerdo cuando salió Ramona, que no es un falso documental, es un documental. Es documental, pero utiliza elementos de ficción al mismo tiempo. Sí, o sea, eso es bueno porque, como dije anteriormente, abre un poquito la forma, que eso es lo importante, particularmente en dirección, es abrir la forma. Si el neorrealismo ya se encontraba más o menos cansado, ¿no? Cansado de esa misma estructura, bueno, quizás se puede utilizar parte de ese mismo lenguaje estético cinematográfico a través de otros medios, a través de otras estructuras. Eso es algo que La Bachata de Biónico reconoce y hace muy bien. Y al abrir esa forma, se le permite que ya lo que antes era cansado y seco, se le vuelva a poner un poquito más de sangre a esa misma estructura estética visual. Así es. Y creo que esa es la dirección que debería tomar el cine dominicano en el futuro. Como es un formato abierto, interesante, creo que más cineastas dominicanos deben seguir por esa línea para hacer que las historias, aunque sean, vamos a decir, parecidas a las usuales, tengan un color nuevo. Yo creo que deberíamos hacerlo por esa vía y que la gente, una vez que lo conozca este estilo, le va a encantar y se va a hacer así como Biónico, adicta a este cine dominicano nacional, que yo siento que si se sigue desarrollando así, estará en un nivel de calidad súper alto y será el principal consumido por los dominicanos. Pero ese es mi sueño y será en el futuro algo lejano. Hay que ver qué pasa con el futuro. Ángel, ya no nos queda más tiempo, pero
te quiero agradecer por compartir conmigo en esta ocasión y para hablar de una película tan buena y tan divertida como La Bachata de Johnny. Hay que verla. Claro, hay que verla. Y también quiero hacer una felicitación por tu nuevo estilo, tu nuevo look. Por favor. Es una nueva cara también, así como la bachata de Biónico abrió el formato, lo puso novedoso, también te renovaste con tu formato. Sí, ya saben cómo se ve la parte de arriba de mi labio. Sí, me alegro. Sí, es un cambio radical. Pero bueno, muchas gracias por ese pequeño comentario. Así que, señores, eso fue todo por aquí en 1.8. Hablamos de cine.